Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano, conversando con el historiador y politólogo y amigo José Ismael Román. Me gustaría dar un giro a la conversación internacional y poner nuestras miradas hacia África. En África se están dando unos movimientos políticos que traen mucha esperanza a nivel planetario, sobre todo en la región del Sahel, camarada José Ismael, con este presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso, que ha logrado crear un núcleo con Níger y con Somalia, un núcleo ahí en el Sahel, eh, tratando de independizarse, tratando de que los recursos naturales y los recursos económicos de esos países vuelvan a ser propiedad de ellos mismos y sacando de raíz los imperios coloniales europeos que aún se mantenían subyugando a esa zona de África. ¿Por qué no damos una breve mirada a ese espacio, que es un espacio de esperanzador, camarada? Sí, perfecto, ¿no? Interesante, ¿no? Sería eh, una forma para edificar también en otro momento que haya más espacio sobre el problema de África, pero vamos a aprovechar para cuestiones fundamentales plantearla. Por ejemplo, tú planteaste esas líneas que son generales pero también específicas. Mira, la dialéctica es eso, es la lucha de lo contrario, y eso es bueno, pero cuando usted no tiene control de esa lucha, cuando usted ha sido dominado, amarrado por uno más grande que usted, que le ha impuesto su cultura, que le traza línea, que tiene ejército allí, que usted tiene riqueza, porque Haití tiene riqueza, pero es muy poco. No, ya está dividida y en cambio eh, esa riqueza no significa tanto para que haya un control directo, porque Estados Unidos lo tiene y otras potencias, pero no es suficiente para cambiar y resentirse las potencias en función de que sus intereses estén en juego. Eso pasa en el África. El África es el tercer continente más importante que tiene la Tierra, ¿no? La división política que se ha hecho. África es un continente donde nació el origen de la humanidad y bíblicamente allí estuvo también el jardín del Edén. Eso se dice en investigaciones que se producen por su riqueza en todos los órdenes. Es una región firme con una diversidad en todos los órdenes. Tierra caliente, tierra fría, húmeda, agua, bosques, animales, aves, todo eso está allí. Y además de eso, su riqueza de su suelo. Hablo de minería y eso provoca, es como decía Rubén Zurro con relación a República Dominicana, santo petróleo nuestro, no salga, húndete más, porque si aparecía o aparece el petróleo, ya perdemos más de nuestra capacidad de dirigirnos y de de democracia. Entonces, África es así, tiene todo eso y con todo el resabio que queda de los viejos imperios, porque los grupos terroristas que hay en el mundo lo organizan los imperios para crear desórdenes. Es el caso de Siria, tú hablabas de Siria ahorita. ¿Quiénes son los que están gobernando hoy en Siria? Los terroristas. Un tipo, por ejemplo, que a propósito Israel le ha hecho 3 atentados, bombardeos, donde él dice que estaba en juego su vida,
Entonces, ante esa situación, este tipo era el que cortaba cabeza. Le pusieron precio a su figura como jefe de banda terrorista que formó Estados Unidos. Y eso pasa en África. Es un país tan diverso, un país tribal, un continente donde la tribalidad juega un papel importante. Por ejemplo, a República Dominicana, antes de nuestra independencia, de la llegada, con la traída de los africanos aquí al continente, vinieron de diferentes tribus. Por eso muchos de esos tribales le sirvieron a los españoles para perseguir a los otros negros alzados reclamando su dignidad. Y eso sucede también en todas partes donde ha pasado esto. Y África adolece de esa situación. En África no solo hay negros. Yo conversaba con dominicanas, y dicen, no, los negros africanos, no. África, en la parte norte, en el Magreb, esos no son negros. Fue ahí donde los imperios destruyeron varios países, como el caso de Libia, que era uno de los países más importantes del Magreb, uno de los países más ricos. Y hicieron una revolución de colores y asesinaron al presidente, y todavía está esa región atomizada. Hablo el país. Siria no se ha podido recuperar, pero Estados Unidos tiene el control, junto con otra potencia, del petróleo de Siria. Así de sencillo. Irak De Libia. lo destruyeron. De Libia, sí, perdón, gracias. Sí, de Libia. De Libia, ¿no? Irak, sí. A Irak lo destruyó Estados Unidos junto a la OTAN. ¿Y dónde están los Estados Unidos? Donde está el petróleo. Ahí están los otros. Usted escucha hablar ahora de Kuwait. Kuwait fue el producto también de una atomización que hizo Inglaterra cuando estaba ocupando Irak y la otra parte. Para salirse de ahí le quitaron un pedazo, la zona más rica que tenía Irak, Kuwait. Saddam Hussein, un títere también de los Estados Unidos, recuerden que lo utilizaron para hacer una guerra a Irán. Saddam Hussein se dejó llevar y invadió Kuwait, pero eso le costó entonces el enfrentamiento que estaban esperando. Hicieron una justificación, una bandera falsa diciendo que tenía armas químicas, armas atómicas. Entonces lo invadieron y destruyeron ese país, donde está la historia de la humanidad, como ahora en Siria. También lo van a atomizar. Israel le toca una parte, a Turquía otra parte, a Estados Unidos otra parte, y así sucesivamente. Pero ha aparecido un liderazgo nuevo en África, que eso es importante. Traoré, no solo Traoré, hay que hablar de Etiopía, ¿no? Por las grandes inversiones que está haciendo la llegada de los capitales chinos en esa parte. Por ejemplo, en Etiopía, que es un país de ciento y tantos millones de africanos y africanas, importantísimo. Hay inversiones en puertos, aeropuertos, ferrocarriles. A eso se le denomina en esa parte de Etiopía la conexión que están haciendo los chinos en esa zona. Se le denomina la nueva ruta de la seda, por esa parte. Pero a los norteamericanos no les conviene eso. A los franceses que lo sacaron de ahí de África, que tuvieron en la otra semana que salir, entregar el territorio, los controles que tenían, a ellos no les conviene, como tampoco a los ingleses, que junto a otros también que son del Medio Oriente, árabes, tienen intereses allí. Y eso no permite la armonía que debe tener África con tanta riqueza para superar la pobreza. ¿Quién diría que todo el oro que tiene Francia en sus arcas fue sacado de ahí, de África? Entonces, los pueblos pobres, y no hay la debida asistencia o gobiernos responsables que distribuyan la riqueza en esos países que tanto lo necesitan, y sus calles, sus caminos están polvorientos y no hay la inversión necesaria. Gracias a esos capitales nuevos que están llegando.
¿Cómo es? Sí, Ari. Decir, José Manuel, que todavía hay muchos países del continente africano que siguen con la influencia europea y norteamericana, que se están oponiendo a estos países que se están liberando también, porque hay que hacer esa puntualización ahí. Fundamental, básica la puntualización. 52 países de 54 que tiene África están en un proceso de inversión, por ejemplo, por parte de China, Rusia, que tiene incidencia allí, también los países arábicos, hablo Arabia Saudita, tiene incidencia, el caso de Egipto también, en Sudán, que es una región importante. Entonces, hay que esperar, hay que seguir deseándole lo mejor a los africanos, que logren la armonía que deben tener para poder desarrollarse, porque los imperios están desarrollando grupos terroristas para crear desasosiego, dividir la población, ya tú sabes, grupos, en este caso tribales, aprovechan y dividen en función de tribus. Y por eso uno ve la incidencia que todavía tiene Estados Unidos, Francia, Inglaterra en esa zona. No José sé qué Ismael, pudiera agregar ahí. Sí. las noticias nos dicen que en Burkina Faso lograron salir de la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional y que han Sí. integrado a sus comunidades a la construcción de carreteras y de canales de regadío y de siembra multitudinaria de bananos y plátanos y frutos menores para la autosuficiencia Exportación. alimentaria, y que eso ha estado dirigido por el presidente Ibrahim Traoré. ¿Cómo explicarnos que un país que acaba recientemente de salir debajo de una potencia ya haya podido saldar su deuda con el Fondo Monetario Internacional? Eso le crea grandes dificultades a ellos porque, sabe, el Fondo Monetario Internacional es uno de los mecanismos que tienen las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos, quien decide. Ellos, ninguno le prestaron la atención debida ni permitieron el nivel de desarrollo. Apareció como están apareciendo otros en la medida en que Burkina Faso con Taoré ha ido dando ejemplo de cómo se administra. Es un joven militar que no ha querido ni siquiera agregarse a un rango más como dirigente del Estado de esta parte. Entonces, ha sido también la inversión, lo que tú decías, en la gente. Por ejemplo, la tecnología, ¿eh? El caso con la tecnología, porque antes la gente estaba con un machete, una azada, una puya, estilo la comunidad primitiva. Ahora no, ahora tienen, si tú ves la cantidad de tractores que está distribuyendo para que haya esa autonomía alimentaria en Burkina Faso y en otras regiones. Pero ellos agarraron también y nacionalizaron su industria minera y lo que producen ahora es para el pueblo. Eso es importante. Ojalá hay que, ya Taoré han intentado hacerle atentado contra su vida, porque esto saca del redil a estos países y es ejemplo de cómo se puede avanzar sin el control de las grandes potencias. Entonces, hay que valorarlo como positivo, esa actitud de este joven y de otros gobiernos que han logrado crear también una confederación para defenderse de las agresiones que hay de otros grupos y de otra incidencia que tienen los países occidentales en África que provocan la desestabilización. Si tú quieres, cuando tú ves eso y viene a Es nuestro importante, continente. es importante esto, y vuelvo y te reitero la invitación para que mañana a partir de las 8, de 8 a 9, ampliemos un poco la cobertura acerca del continente africano, porque
Esos son vientos frescos que soplan, como han soplado vientos frescos en Honduras con la presidenta Xiomara Castro, como han soplado vientos frescos en Bolivia con Evo Morales y ahora con Linera, que ha ido retrotrayéndose algunas conquistas ahí. Y entonces, para que nuestros oyentes estén contestes de que vientos nuevos soplan, aparte de los BRICS y aparte de la reconfiguración internacional, y que puedan estar informados. Y que aparte de eso que tú dices, que son importantes, como también se resisten los países occidentales en nuestro continente a que hayan cambios. Y por eso la derecha, gente como Milei, apoyado que de un gran capital que cogió prestado al Fondo Monetario, que se lo facilitaron para mantenerlo ahí, ya la mayoría han salido como capitales furtivos a otra parte. Y así sucesivamente, como es la situación también de Ecuador y otros países. Amén. Mañana nos juntamos. Mañana entonces a las 8, y recuerden ustedes, amigos y amigas, que a partir de las 7:30 mañana un equipo de profesionales estará brindándoles las noticias nacionales e internacionales en este su espacio Voz para el Cambio. Nada, muchísimas